En este video les vamos a hablar acerca del efecto del espesor, tamaño de partícula del material, temperatura y distancia a la llama en el porcentaje de humedad. La operación unitaria con la cual vamos a trabajar es el secado, donde ocurre transferencia de masa y de calor por contacto gas sólido y fuentes de calor, donde se extrae parte de la humedad contenida. Los métodos de secado se pueden clasificar según la transferencia de calor que utiliza. En el caso del horno a gas utiliza 3 tipos, que son la conducción, convección y radiación. Al estudiar la forma de secar un material se deben de tener en cuenta ciertos factores, como sus características físicas y las fuentes de calor disponibles. Los factores de variación que afectan el secado se pueden dividir en los del proceso y de los materiales. En la primera encontramos a la temperatura del horno y la distancia a la llama. En la segunda encontramos a la concentración de cloruro de sodio, el tamaño de partícula y el espesor. El diseño factorial 2 elevado a la 2 estudia el efecto de 2 factores considerando 2 niveles en cada uno. Cada réplica de este diseño consiste en 4 combinaciones o tratamientos. ¿Y qué ventaja tiene este sobre los experimentos de un solo factor? Permite estudiar la incidencia de 2 factores tanto de manera individual como conjunta sobre la variable respuesta y el efecto de interacción que hay entre ambos factores. Los objetivos son: el general es evaluar el efecto de la concentración de cloruro de sodio, tamaño de partícula, espesor, temperatura y distancia a la llama en el porcentaje de humedad. Los específicos son determinar el efecto principal y de interacción de la concentración de cloruro de sodio y la temperatura del horno en el porcentaje de humedad de los cubos de solanum tuberoso. También determinar los efectos del tamaño de partícula y la temperatura del horno en el porcentaje de humedad de los gránulos. Y determinar los efectos del espesor y la distancia a la llama en el porcentaje de humedad de la hamburguesa. Experimento 1. Efecto de la concentración de cloruro de sodio y la temperatura del horno en el porcentaje de humedad perdida por los cubos de solano tuberoso. Materiales: horno a gas, balanza gramera, cuchillo, solano tuberoso, cloruro de sodio y agua. El diseño factorial consta de 2 factores de variación. El factor A es la temperatura y tiene 2 niveles, 100 y 150 grados Celsius. El factor B es la concentración de cloruro de sodio y sus niveles son 10 y 20%. El rendimiento será medido a través de la humedad perdida. Metodología: primero se debe lavar, pelar y cortar los especímenes de solano tuberoso para formar cubos con longitud de arista de 3 centímetros. Luego se deben preparar 2 soluciones salinas, una al 10% y otra al 20% de concentración. Para esto se diluyen 50 gramos de cloruro de sodio en 500 mililitros de agua y 100 gramos en 500 mililitros de agua. Se sumergen las muestras en la solución salina correspondiente por 10 minutos. Posteriormente se pesan las muestras antes de colocarlas en la bandeja. Luego colocar en una bandeja 2 muestras con el porcentaje de salinidad P1 10% y B2 20% para luego llevar al horno precalentado a 100 grados Celsius. Esperar 40 minutos, luego retirar la bandeja del horno y pesar las muestras luego del proceso de secado y calcular el porcentaje de humedad perdida. Aquí pueden observar los precios iniciales y finales de las 6 muestras sometidas a 100 grados Celsius. Luego se repite el mismo proceso, pero se llevan las muestras al horno precalentado a 150 grados Celsius. Aquí se pueden observar los precios iniciales y finales de las 6 muestras sometidas a 150 grados Celsius. Resultados: con los datos obtenidos se pudo calcular el porcentaje de humedad perdida en el proceso de secado, lo cual permite medir el rendimiento. Aquí se puede ver el rendimiento de las pruebas sometidas a 100 grados Celsius en los 2 niveles del factor de concentración de cloruro de sodio. En estas tablas se puede ver el rendimiento de las pruebas sometidas a 150 grados Celsius en los 2 niveles del factor de concentración de cloruro de sodio. En el ANOVA se observa el efecto de las variables en la humedad perdida. En los gráficos podemos observar el resultado de cada prueba y sus promedios. Con ello obtuvimos que solo en el caso de la temperatura el F0 supera el F crítico, por lo tanto ese es el único factor con incidencia en la variable respuesta. Además, solo en ese caso la incidencia es significativa ya que su valor es menor a 0.05. En la gráfica de efectos principales se observa que tanto la temperatura como el cloruro de sodio tienen un efecto positivo en la humedad que se pierde. Sin embargo, el efecto predominante es la temperatura ya que la respuesta ahí es mucho mayor.
En la gráfica de efectos de interacción de A en B, es decir, temperatura en contenido de cloruro de sodio, se observa que las pendientes están muy cercanas, sin embargo no llegan a cruzarse, por lo que no existe una interacción. Por otro lado, en la gráfica de efectos de interacción de B en A, es decir, contenido de cloruro de sodio en temperatura, se observa que las pendientes son casi paralelas, por lo tanto no existe una interacción y las variables son independientes entre sí. En la gráfica de Pareto se observa que el efecto de la temperatura influye en la variable respuesta, ya que su valor es el único que supera el F crítico. En la gráfica de cubos observamos cómo se comportan los factores. Si deseamos obtener el máximo porcentaje de humedad perdido, escogeremos la temperatura de 150 grados y el contenido de cloruro de sodio del 20%. Por otro lado, para encontrar el valor mínimo se utilizará la temperatura de 100 grados y el contenido de cloruro de sodio de 10%. En el gráfico de superficie se describe el comportamiento de la variable respuesta sobre la región experimental, demostrando la sinergia que existe entre el factor de temperatura y el contenido de cloruro de sodio. Para la discusión utilizamos dos artículos. Con el primero, comprobamos que al someter las muestras a una mayor temperatura de secado se obtenía el resultado esperado, es decir, había una mayor pérdida de humedad en un menor tiempo. El segundo artículo avaló la hipótesis de la salinidad, ya que al entrar en contacto con una solución hipertónica se daba una deshidratación osmótica que permitía la eliminación del contenido de agua de los alimentos. Esta cantidad de agua perdida podía oscilar entre el 50 y el 60% dependiendo de la forma, el volumen o la estructura del alimento. En este caso se utilizaron cubos de 1 centímetro y fueron sometidas por 1 hora a concentraciones de 5 y 10% de cloruro de sodio. El que perdió mayor contenido de agua fue el segundo, demostrando así los resultados de nuestro experimento. Experimento número 2. Evaluar el efecto del tamaño de partícula y la temperatura del horno en el porcentaje de humedad de los gránulos. Materiales: harina de maíz, agua, almidón, tamiz de abertura de 3 y 5 milímetros, horno a gas, balanza, paleta de plástico y batidora. Diseño factorial 2-2 con 3 tratamientos del experimento número 2 con un total de 12 respuestas. Los factores son de procedimiento y material. La temperatura, el factor de procedimiento consta de 2 niveles, 140 y 195 grados centígrados, mientras que el tamaño del tamiz, el factor de material, consta de 2 niveles, 3 y 5 milímetros. La variable de respuesta es la humedad perdida. Metodología. Primero, desaglomerar las partículas de almidón de maíz y pesarlas de acuerdo a la forma de aglomeración. Segundo, dispersar las partículas de almidón en 90 gramos de agua y calentarla en una olla con 320 gramos de agua hasta una temperatura de 73 centígrados, compensando las pérdidas por evaporación. Tercero, desaglomerar las partículas de harina de maíz y pesar 114 gramos, ocupando la cuarta parte del recipiente. Cuarto, en el recipiente de harina de maíz introducir 21 gramos del engrudo de almidón con una jeringa, en cada intervalo de 1.30 minutos durante el proceso de aglomeración. Quinto, iniciar la aglomeración introduciendo el vástago de la licuadora hasta la cuarta parte del recipiente y mezclar. El tiempo de aglomeración total es de 4.30 minutos y la cantidad de almidón introducida es de 6 gramos. Sexto, se inicia el tamizado para cada nivel de variable de material y el granulado obtenido difiere en tamaño para cada uno de ellos. Para el tamiz de abertura de 5 milímetros el granulado es más grande que el de 3 milímetros. Séptimo, para calcular la variable respuesta en el diseño factorial, se pesa la cantidad en cada bandeja, luego el tamizado. Se coloca la bandeja hacia el horno por 30 minutos a las diferentes temperaturas y se pesa la cantidad de la muestra luego el secado, obteniendo la cantidad perdida, para calcular el porcentaje de humedad perdida. Aquí podemos ver el resultado de los 3 tratamientos. De los datos obtenidos se realiza el análisis de varianza ANOVA. De las tablas se infiere que el FO supera el F crítico, por lo tanto todos los factores son incidentes en la variable de respuesta. Además, la probabilidad y la incidencia de las fuentes de variación son significativas porque son menores a 0.05. En la gráfica de efectos principales, se observa que la temperatura y el tamaño de tamices tienen un efecto positivo en el porcentaje de humedad. Sin embargo, el factor que predomina es la temperatura, debido a que maximiza la variable de respuesta. En la gráfica de efectos de interacción A en B, temperatura y tamaño de tamices, se observa que los pendientes se cruzan y por lo tanto existe una interacción. En consecuencia, si deseamos una mayor incidencia de la temperatura, escogeremos un tamiz con mayor abertura. Por otro lado, en la gráfica de efectos de interacción de B en A, tamaño de tamices en temperatura, se observa que las pendientes son casi paralelas y por lo tanto no existe una interacción y las variables son independientes entre sí. En la gráfica de Pareto, se observa que el efecto de tamaño de tamices y la temperatura influye en la variable de respuesta porque supera la línea del F crítico, y de acuerdo al tamaño de las barras, el efecto más marcado es la interacción de ambos factores. En la gráfica del cubo, observamos cómo se comportan los factores. Si deseamos obtener el máximo porcentaje de humedad, escogemos la temperatura de 195 grados centígrados y un tamiz de abertura de 5 milímetros. En caso contrario, para encontrar el mínimo, utilizamos la temperatura de 140 grados centígrados y un tamiz de abertura de 3 milímetros.
En el gráfico de superficie se describe el comportamiento de la variable respuesta sobre la región experimental, demostrando la sinergia que existe entre el factor de la temperatura y el tamaño del tamiz. En el artículo Efecto de los pretratamientos y la temperatura de aire secado sobre el comportamiento del secado de rodaja de durazno de arroz CP15 y coladores, se determina que el aumento de temperatura favorece un menor tiempo de secado, lo cual confirma nuestras conclusiones, que a mayor temperatura existe un mayor porcentaje de humedad. De acuerdo al artículo Tamaño de partícula e incidencia en el secado por expresión, efectos de propiedades de los carbohidratos de Jessica Edwards y coladores, se concluyó que la reducción del tamaño de partícula en carbohidratos genera partículas menos permeables debido al aumento de la concentración en cada gránulo, lo cual apoya nuestro resultado, que a mayor abertura del tamiz el porcentaje de humedad aumenta debido a la alta densidad pared. Experimento 3. Efecto de la distancia de llama y espesor de la muestra en el porcentaje de humedad perdida de las hamburguesas caseras. Materiales: horno a gas, balanza, tabla, cuchillo, hamburguesa casera. Experimento 3 tendremos como factor de variación de material el espesor de la hamburguesa y como factor de variación del equipo tendremos la distancia de la llama. Metodología: se preparan las hamburguesas en un molde de 8,5 centímetros de diámetro. Vamos a realizar 6 hamburguesas de 1 centímetro de espesor y 6 hamburguesas de 2 centímetros de espesor. Nos apoyaremos con un mondadiente para obtener las medidas respectivas. Luego se procederá a pesar las hamburguesas de 1 y 2 centímetros de espesor para calcular el porcentaje de humedad perdida. Colocamos 2 hamburguesas de 1 centímetro y 2 centímetros de espesor a una distancia de 25 centímetros de la llama. Secaremos durante 15 minutos a una temperatura de 200 grados Celsius, repitiendo la operación 2 veces más. Después de cada operación pesaremos las hamburguesas que salen después del secado. Se puede observar el peso inicial y final de las hamburguesas de 1 centímetro y 2 centímetros de espesor a una distancia de 25 centímetros. En el siguiente proceso colocaremos 2 hamburguesas de 1 y 2 centímetros de espesor a una distancia de llama de 7 centímetros. Procederemos a realizar la misma operación anterior y la vamos a repetir 2 veces más. Finalmente calcularemos el porcentaje de humedad perdida y aplicaremos la fórmula del diseño factorial para 2 variables y 2 niveles. Se puede observar el peso inicial y final de las hamburguesas de 1 y 2 centímetros de espesor a una distancia de llama de 7 centímetros. Resultados: podemos ver que las hamburguesas de 1 centímetro de espesor y a una distancia de 7 centímetros tuvieron mayor porcentaje de humedad perdida. En el análisis de varianza ANOVA del diseño factorial 2 a la 2 con 3 tratamientos que se realizó en el experimento, obtenemos que el F0 supera el F crítico, por lo tanto todos los factores son incidentes en la variable de respuesta y también en la probabilidad vemos que todos los factores son significativos porque son menores a 0,05. En la gráfica de efectos de interacción A en B se observa que las pendientes no se cruzan, por lo tanto no existe una interacción. Entonces, si deseamos maximizar el porcentaje de humedad perdido en función a la distancia de la llama, escogeremos un espesor de 1 centímetro. Por otro lado, en la gráfica de efectos de interacción B en A se observa que las pendientes no se cruzan, por lo tanto no hay interacción y las variables son independientes entre sí. En la gráfica de Pareto se observa que el efecto espesor y la distancia de llama son significativos porque cruzan el F crítico. El efecto más significativo es la distancia de la llama. En el gráfico de cubo observamos cómo se comportan los factores. Si deseamos obtener el máximo porcentaje de la humedad perdido, escogemos la distancia de llama de 7 centímetros y un espesor de 1 centímetro. En el caso contrario, para encontrar el mínimo utilizamos una distancia de la llama de 25 centímetros y un espesor de 2 centímetros. En el gráfico de superficie podemos observar que la distancia de 7 centímetros con el espesor de 1 centímetro es el pico de la gráfica que corresponde a la mayor cantidad de porcentaje de humedad perdido. Discusión: según el artículo de Ibáñez y colaboradores, afirman que la cocción rápida se puede lograr con una distancia de llama cercana a la hornilla porque disminuye la humedad de la carne, y en el caso del libro Tratamiento Culinario afirman que a menor distancia de la llama se disminuye la cantidad de humedad de la carne, lo cual apoya nuestros resultados, que a menor distancia de la llama el índice de humedad perdida aumenta. Las conclusiones son: se demostró que el efecto principal en el secado de cubos de Solanum tuberosum es la temperatura, y el efecto de interacción de la temperatura sobre la concentración de cloruro de sodio es el más significativo. Su probabilidad es menor de 0.05. También se demostró que el efecto principal en el secado de granos húmedos es la temperatura, y el efecto de interacción de la temperatura sobre el tamaño de tamiz es el más significativo. Por último, se demostró que el efecto principal en el secado de hamburguesas es la distancia de la llama, y el efecto de interacción de la distancia de la llama sobre el espesor es el más significativo.